Pero es que el negocio está ¿en dónde? En el interés. ¿Qué te llevas y qué acción pondrías en los siguientes 90 días? Bueno, yo creo que me voy a atrever a hacer mi primer flip. Definitivamente empezar en el flip. Entrénate de manera virtual, sigue creciendo, conviértete en un experto en tu área, no te limites. En este caso, tú vas a ser el banco. Primero trabaja aquí. El 80% de los flippers fracasan, ¿por qué? Bravo, muchachos. Este espacio es creado para que te lleves como herramientas reales, conexiones profundas y para que veas que mezclando estrategia con mentalidad, todo puede ser posible. Eduardo Gauch es mentor, conferencista internacional y experto en crecimiento personal, desarrollo del ser y reprogramación mental. Acompaña a miles de personas a romper sus límites internos para alcanzar su máximo potencial. Hoy nos va a regalar una charla profunda sobre cómo transformar tu mentalidad para que esté al nivel de tus sueños. Prepárense porque su energía transforma. De verdad, para mí es un honor. Hoy vamos a estar compartiendo estrategias y técnicas de cómo vencer tus miedos. ¿Quién tiene miedo a socializar? Levanta la mano. ¿Tú crees que el miedo es malo? Y cuando tienes miedo a algo, señal que tienes que trabajar en algo, ¿no? ¿Cómo se afronta el miedo? El miedo saca tu mejor versión. Miedo a la llamada en frío, miedo al qué dirán, miedo a que te juzguen, miedo a que te critiquen, miedo a que piensen mal de ti, miedo a lo que sea. Esta conferencia tiene algo muy positivo que te inspira, que te ayuda a quitar el miedo y aparte que todos juntos podemos hacer más. La transformación más rentable es aquella que empieza aquí, en la mente. Muchos de nosotros queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana, ya sea en cripto, ya sean bienes raíces, en lo que sea queremos hacernos millonarios, exitosos y lo que sea. Entonces, aquí dice muy claro, la transformación más rentable es aquella que empieza en la mente y se refleja en tus activos. La riqueza no tiene nada que ver con lo que tengas en la bolsa, tiene que ver con lo que tienes en la mente. Primero trabaja aquí. El 80% de los flippers fracasan, ¿por qué? Por falta de mentalidad y estrategia de venta. Una casa abandonada es como una mente con miedo. Una casa abandonada es como una mente que tiene miedo. ¿Qué tiene que pasar para que se gane esos $30,000 en aproximadamente 3 meses o 4? Visión, tomar acción, ¿qué más? Porque verdaderamente queremos que cuando tú vayas allá afuera ya no tengas miedo a hablar en público. Los eventos presenciales, familia y virtuales son importantes para tu crecimiento. Nunca escatimes ir a un evento. ¿Por qué? Porque si tú escatimas ir a un evento, tu crecimiento se regresa. O sea, no estás creciendo, estás retrocediendo. Entrénate de manera virtual. Sigue creciendo. Conviértete en un experto en tu área. No te limites. Filosofía de Eduardo y la formación de Eduardo. Porque él eleva el valor humano. Por eso estoy aquí, por él. Porque él le habló cuando estuvo aquí de speaker, le habló a mi alma y conecté con él. Le dije, brother, hay que hacer una alianza y hay que comunicarnos. Y hay que hacer lo que esto sea posible. Y si algo estábamos hablando ahorita con Eduardo allá afuera, dice, queremos elevarle el valor a las personas. Y nos damos cuenta que la formación eleva tu apreciación. Ojo con eso. La formación eleva tu apreciación. Cuando una mente se expande, ningún techo puede detenerla. Confianza inquebrantable al hablar en público. Y al hablar en público, generas dinero en tu bolsa. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Da lo mismo hablar con una persona que hablarle a 30 o 40 o 50. ¡Bravo! Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, él es inversionista en real estate y mentor de cientos de personas y fundador de varias empresas que operan activamente en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Con su visión clara, ha ayudado a transformar la vida de muchas personas, mostrando que sí es posible lograr tus metas financieras desde cero. Hoy nos va a compartir cómo ha construido un modelo de negocio que permite a personas como tú y como yo lograr 3 propiedades en un año sin necesidad de vivir en los Estados Unidos. Realmente hoy vamos a hablar de un modelo de negocio que tenemos nosotros y es el que yo practico para mis inversiones. Y es yo por lo menos comprar 3 casas en un año creando portafolio de inversión. Es comprar una casa en mal estado, agregarle valor y venderla o, lo que me gusta a mí, quedarme con ella, ¿no? Y hay miles de estrategias que realmente muchos desconocemos en el día de hoy. Y quiero invitar aquí al equipo, del equipo de nosotros, a Anderson. Anderson, venga, un experto.
Anderson pues es un experto wholesaler donde conseguimos casas a muy buen precio, que es la parte más difícil, como les dije al principio. El problema no es de dinero, el problema es conseguir la casa que den los precios. Me llevo muchísima información súper interesante, cosas nuevas que aprendí en el día de hoy. Como voy a ser una de las personas con la cual voy a tener un acompañamiento con Eduardo, con Mr. Flip, así que esto va a ser una experiencia para mí súper interesante, aprender con aquellos que han tenido la experiencia de hacer un flip, cometieron errores, pero ellos van a enseñarnos a no cometer esos errores, como lo dijo también Mr. Flip en el día de hoy, aprender a hablar delante de las cámaras, a hablar delante de las personas, no tener miedo, porque hay que atreverse en todo lo que tengas que hacer para tu negocio. Que la estrategia está en la compra realmente. Hay miles de estrategias las cuales utilizamos nosotros para comprar, ¿no? Y hemos comprado casas bajo una estrategia que no muchas personas la conocen, se llama Subject to. Puede que la persona la esté perdiendo por medio de subasta, puede ser una persona que quiere vender en este mercado, que la compraron hace poco, estamos hablando de 2022, no pueden vender al precio que quieren porque no tienen tanto equity, pero tienen un préstamo a un interés muy bajito, entonces es asumir el préstamo de la otra persona. ¿Cuándo la compramos? Por ejemplo, las personas que tienen un interés al 2 punto y pico, realmente nosotros no miramos ni siquiera el negocio como tal, que cuánto de, a veces la podemos comprar hasta más cara, pero es que el negocio está ¿en dónde? En el interés, ¿me explico? Eso no lo vas a encontrar, por un interés al 2 punto y pico no lo vas a encontrar más nunca. O sea, tú puedes comprar una casa, pero el crédito es de otra persona, pero yo tengo el crédito, pero él me dice, no, yo mejor te voy a pagar a ti, yo asumo el crédito, ¿no? Él no se endeuda y él me paga a mí, yo verá cuánto pago, yo cuánto le cobro y demás. ¿Me explico? Más o menos eso es, pero él asume la deuda. Entonces, esa es una estrategia poderosa donde estás creando portafolio con poco dinero, no tocas tu crédito y creces tu portafolio de inversión. Pasa lo mismo, o hay gente, lo estamos viendo mucho y se va a ver mucho de aquí en adelante con el tema de los baby boomers, que son los que ya se están retirando y compraron edificios o tienen un portafolio grande. Si ellos venden todo, les van a cobrar los impuestos por toda la ganancia que tuvieron. Entonces, muchos de ellos están optando por seller finance. O sea, lo venden y ellos se vuelven el banco. Y tú arreglas con ellos un interés. Y es que regularmente el mercado está difícil en este momento, ¿no? Entonces, para tú salir de la casa, cuando hacemos un flip, vamos a poner un ejemplo. El flip lo compraste en $100,000. Le metiste $50,000, ¿ok? En arreglos. Pero seguro esa casa está alrededor de los $300,000, ¿ok? Tú terminaste el flip, tú haces un tipo de crédito que se llama un DSCR, que después se los explicamos, una refinanciación. Te quedas con la casa y muy seguramente puedes conseguir un cliente que puedes venderle esa casa. ¿Y adivina cómo? En este caso tú vas a ser el banco, ¿ok? Tú invertiste 150, la casa te vale 300, pero tú puedes vender esa casa y le pides a esa persona mínimo el 20% del valor de la casa. En otras ocasiones pedimos el 25%. Pero vámonos en números. El 20% de $300,000, ¿cuánto es? $60,000. Vendes la casa, pero tú eres el banco, ¿ok? Te dan $60,000. ¿Qué haces con esos $60,000? Inviertes y compras otra casa. ¿Me explico? Vas creando tu portafolio. Entonces, te quedaste con $60,000. Tienes un flujo de caja de $600. Te están pagando la deuda y esa persona tiene que pagar la casa. Porque donde no la paga, ¿qué pasa? La pierde, que el banco soy yo. Y si no me la paga, toca quitarse. ¿Me explico? Son estrategias que se utilizan en real estate porque nosotros tenemos que movernos en este mercado. Nosotros tenemos en nuestra empresa un ecosistema de real estate, realmente. Así bien dicho. La holding company es Flipex, pero dentro de la oficina
nosotros lo primero que hacemos es tratar de estructurar a la gente a crear su empresa como debe ser. Todos cuando creamos una empresa le ponemos el nombre real estate, o le ponemos nombre construction, o le ponemos investment, o le ponemos todo eso. Resulta que los bancos te miran a ti riesgo si estás en real estate, si estás en construction, si estás en investment, le ponen capital. No, porque el banco no te va a abrir las puertas como debe de hacerse. Créenla con nombres, por ejemplo, como management, como, por ejemplo, service, como group. Qué importante que es estructurar desde cero tu empresa. Las 6 R de las que él habla, obviamente los que estamos un poquito metidos en esto sabemos que hay 4, pero él agregó 2 puntos más. Esas 6 R's, fundamental. Eso me lo llevo muy claro en mi cabeza. ¿Qué les pareció el evento con Mr. Flip? Nos encantó, estuvimos muy satisfechos con la información que tuvimos y nos vamos muy contentos con deseos de crecer. Excelente. ¿Cuáles son sus planes o visión que tienen en los próximos 5 años en esta área? Cuénteme. Definitivamente empezar en el flip. O sea, trabajar la primera casa, si esta extensión sea de 3 casas al año sería espectacular. 5 casas, o sea, 5 años por 3 casas son 15 casas. Ese método que explicó me gustó mucho. ¿Cómo te fue en el evento? ¿Cómo te sentiste y qué te llevas de este evento? Wow, me encantó, espectacular. Creo que explican demasiado claro. Se ve muy sencillo y lo que más me gustó realmente es ver la transparencia en todo el proceso. O sea, eso me gustó mucho. Bueno, pues ya justo estaba hablando con una persona de quiero arrancar y quiero hacer mi primer flip. Estaba ya preguntando, de hecho, cuál sería el siguiente paso para hacer. Bueno, no sabía nada, de verdad, que yo soy como bien ignorante en el tema y de verdad que la explicación estuvo súper linda. Me encantó la primera parte de motivación porque realmente la mente siempre tiene que estar como debe estar. Y bueno, el trabajo que hizo después el otro chico me encantó porque me explicó y bueno, creo que fue bastante clara de la información. Genial. ¿Qué te llevas y qué acción pondrías en los siguientes 90 días? Bueno, yo creo que me voy a atrever a hacer mi primer flip, a pesar de que el primero que yo hice, porque no tengo experiencia, pero sin saber, yo compré mi casa, la renové yo misma, hice unas cosas así, y ahora me doy cuenta que no estaba mal, porque la casa, sin saber, apliqué lo que hoy me estaban enseñando. La información, los tips, los secretos, el insight, el tema del software, una asesoría completa, excelente. El hombre sabe mucho para que vayas a la fija.